Pero ya estamos transmitiendo. Ah, ya estamos transmitiendo, ok. Ok, el otro día estaba viendo unos señores que estaban hablando sobre la infalibilidad de la Biblia. Si definimos la verdad de la manera en que lo hace el Nuevo Testamento, entonces creo que no hay razón bajo el sol para que la gente discuta la inerrancia absoluta de la Biblia. Y bueno, es lo que queremos creer todos, ¿no? Es como algo a qué asirse. Sabemos que a lo largo de la historia de la Iglesia, el punto de vista clásico y tradicional de la Biblia es que, habiendo venido a través de la inspiración divina, la Biblia ha sido reconocida por la Iglesia en todas las épocas como infalible e inerrante. La idea de la infalibilidad de la Biblia la tuvieron los católicos durante mucho tiempo, 1600 años prácticamente, y la abordaron después. Antiguamente no se podía leer la Biblia, no, un cristiano cualquiera, cualquier hijo de vecino no podía tener acceso a la Sagrada Escritura. Los católicos tenían todo muy oculto, muy guardado, era todo muy misterioso. Ellos siempre han hablado de los misterios. Número 151 del Compendio del Catecismo. ¿En qué sentido la Iglesia es misterio? Me acuerdo yo que estábamos en una iglesia y cuando el pastor no sabía algo, le decíamos misterio. Le preguntábamos algo al pastor y el pastor decía, no lo sé. Ah, misterio. Pero en el fondo era burlándonos un poco del sistema católico que tiene misterios para todo. Durante mucho tiempo la Biblia fue inaccesible. Yo recuerdo haber entrado a una iglesia alguna vez en Ñuñoa, en mi ciudad, y de niño tendría 15, 16 años, y me acerqué al púlpito de la iglesia católica a ver tenía una Biblia inmensa, preciosa, y yo quise hojearla y gente de ahí, no fue el sacerdote, sino que fue la gente que siempre está ahí. Y me decían, no, usted no puede tocar el altar, nada de ahí. No, pero quiero leer, no, es que no se puede. Entonces, pero fue todo una onda muy amable, muy serena, muy cordial, muy de tía, muy de tías querendonas, pero en el fondo lo que querían decirme era que no me podía estar metiendo en eso. Y quien pretendiese conocer la Iglesia sin haber comprendido, ¿no?, su sentido escondido, ese sentido mistérico, no llegaría a conocerla. Lo que pasó con la Reforma fue que si ahora que se tiene como doctrina general la infalibilidad de la Biblia, si ahora que todos más o menos podemos estar de acuerdo en algunas cosas, y cuando sale algún loco por ahí a veces se puede frenar con versículos bíblicos, imagínate lo que fue en el tiempo de Lutero cuando empezó la Reforma y la gente empezó a tener acceso y cada loco se disparaba por su lado y agarraban versículos bíblicos y los juntaban con su humano conocimiento, con escrituras antiguas, inventaban lo que querían. Ellos se volvieron locos. Siempre el ser humano con la religión ha estado loco. Desde antes de que viniera el Señor Jesucristo a la tierra en carne, nuestro Dios, los mismos judíos, hebreos, que como te he dicho en algunas ocasiones, ellos eran la religión que había en el mundo, no había otra.
eran locos. Ofrecéis sacrificios a Baal, corréis tras dioses que no conocéis, y luego venís a presentaros ante mí, en la casa que siempre ha llevado mi nombre, y decís, estamos a tu lado. Y no es cierto, seguís cometiendo cientos de abominaciones. Sus locuras eran una expresión tan evidente que el Señor lo expuso de manera inmediata. ¡Ah, vosotros, escribas y fariseos! ¡Hipócritas todos! Que de fuera os mostráis hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda suciedad. No me veréis más aquí. No hasta que aprendáis a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo no tengo el conocimiento cabal de las doctrinas que habrán surgido en aquella época. Me refiero a la época de Martín Lutero. Pero los pasteles uno se los puede imaginar, o sea, tienen que haber sido unos locos que venían del catolicismo imperial, inquisidor, asesino de brujas, perseguidor. Y cuando se encontraron con esta nueva libertad de culto, si ahora le meten de su cosecha, imagínate en ese tiempo. Entonces, hubo una especie de concilio quizá, o de acuerdo, en el cual se llegó a la conclusión de que cualquier doctrina que uno quisiera inventar o que uno pensara que un alumbramiento divino tenía que estar basado en la Escritura. Y con eso, por supuesto, viene tácito el asunto de que las Escrituras son infalibles. Yo quiero creer que son infalibles, o sea, si a mí me preguntan, oye, ¿la Biblia es infalible? Y me lo pregunta cualquiera, yo le digo que sí. Si viene un ateo a preguntarme, ¿y tú crees que la Biblia no se equivoca? No, no se equivocan, y lo defiendo. Pero cuando estamos en la privacidad del hogar, estoy hablando metafóricamente como cristianos, cuando estamos entre nosotros, yo les digo, hermano, hay todas estas traducciones. En el año 325 Constantino convocó el Concilio de Nicea. Reunió para tal fin a los líderes eclesiásticos más reconocidos de ese tiempo. Establecieron incluso cómo se debe comprender a Dios. A partir de ese concilio, donde se desterró a los que estaban en desacuerdo, se definieron los criterios para establecer una lista determinada de libros. Se les declaró como canónicos, inspirados por Dios. A partir de este concilio se adoptaron poco a poco los libros que se encuentran hasta el día de hoy en lo que llaman la Biblia. Yo no digo que esta gente no estuviera iluminada por el Espíritu Santo. Lo más probable es que hayan sido hermanos piadosos igual que nosotros. Pero al decir igual que nosotros, me veo yo y me dicen a mí, oye, ¿cuál crees tú que puede quedar y cuál crees tú que no puede quedar? Y me están preguntando a mí, o sea, yo digo, bueno, dejemos qué sé yo, o algún estudioso, tú de repente eres más estudioso que yo, algún estudioso que tenga más conocimiento o que sepa traducir, y le preguntan, ¿tú crees que los libros de Enoch pueden ser? Y que el gallo diga, no. Los libros de Enoch no entran. Pero si Enoch era profeta de Dios, fue llevado al cielo y a lo mejor hasta fue llevado al cielo de ida y vuelta en alguna, como Pablo. Hay un libro que se llama Las guerras de Jehová,
Hay una segunda carta de Pedro. Entonces, creo que hay una segunda carta a los Gálatas. Hay El un Evangelio de evangelio. Judas. El El Evangelio de evangelio de Judas. No el Iscariote, el otro Judas. El evangelio de Judas. Ujú. Y gente como nosotros, Daniel, como tú, como yo. Y no estoy hablando de John Wesley. No estoy hablando de bestias mentales. No, tienen que haber sido hermanos nomás que se juntaron y dijeron, bueno, hagamos un libro. Y juntaron los escritos que tenían a mano y les trajeron otros que dijeron, no, mira, este no me parece porque aquí dice otra cosa, y aquí dice otra cuestión que acá, ¿me entienden? Lo contradice. Dejemos esto nomás. ¿Y qué hacemos con los apócrifos? Libros de consulta por si acaso. Pero si le vamos a consultar esos libros, es porque algo del espíritu tienen. Sí, pero no, vamos a ponerle que no, que son libros de consulta. Y si Pedro escribió una carta, yo le pregunté a esos judíos y le dije, oiga, ¿a qué le llaman ustedes Sagrada Escritura? Y me dijo, las Sagradas Escrituras son los 5 primeros libros escritos por Moisés. Los demás son escritos de profetas, sabios y gente que vivió, reyes. Pero llamémosle Sagrada Escritura a todos, pues Isaías también, ¿se entiende? Jeremías, Daniel. Yo le llamo Sagrada Escritura a todos, al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue incluido después, y fue incluido después no como los judíos que todas las cosas las iban conservando y las enrollaban. Y tú abrías el libro de Isaías y era Isaías, era un profeta. No, pues a Pedro, apóstol, muy apóstol será, pero en la segunda carta no. Judas, muy apóstol sería, pero en el Evangelio de Judas no. ¿Por qué? No sé. No es que los hermanos como Lutero y otros hermanos tradujeron el original, pero ¿cuál original si han habido guerra, incendio, pandillaje, se han robado los libros para allá? De los griegos, ¿qué queda? ¿Dónde están? Pues a mí cuando me dicen, no, es que mira, en el original griego, ¿y dónde está el original griego? A lo mejor yo soy súper estúpido en este sentido, y el original griego está en alguna parte, y yo no lo sé, en la Basílica de San Pablo, en el Louvre, en alguna parte tiene que estar el original griego, porque todos los pastores hablan, en el original griego se lee, ¿y dónde puede ir uno a leerlo? ¿Dónde está el original griego? ¿Dónde está el original arameo? ¿Dónde están? ¿Dónde? Yo un día voy a buscarlo en Facebook o en alguna parte, en Google, para saber de dónde sacan tanta información maravillosa. La infalibilidad de la Biblia. Si tú me preguntas con todos estos antecedentes de necio que yo tengo, porque yo digo, por ejemplo, las cosas de que el original griego no está por ningún lado, a lo mejor está ahí, porque soy necio. Pero aún con todo eso yo digo, sí, la Biblia es infalible. Sí. Lo que dice aquí y eso es. Yo vi una disertación de un señor que hablaba de la Reina Valera y la dejó mal. Tenía errores doctrinales graves, contradicciones severas. Y el tipo llegó a la conclusión de que la Biblia de la Reina Valera de 1900 o 1600 y tanto, no era lo que pensábamos. Si a eso le sumamos la capacidad mental del ser humano de entender los versículos de manera tan rara, y vi el cielo abierto y hay aquí un caballo blanco y cada quien entiende lo que le da a apuntar. O sea,
Tú entendís que es un caballo blanco, el otro entendí que es una motosierra, el otro por allá cree que es un tractor, el otro cree que no es caballo, que era una forma celestial de luz, el otro piensa que no, que Juan en ese momento estaba hablando de un destello de la estrella. Si tú le pones a eso, le sumas a eso, ¿de qué infabilidad estamos hablando si cada quien interpreta la Biblia como le da voluntad? Tenemos algunas cosas en las cuales somos todos, incluyendo a los católicos, en las cuales estamos todos claritos. Cristo es el Señor. Él vino en carne siendo Dios. No consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, en ningún momento él dijo, no, pues, a ver, paren, yo soy Dios, así que no, mucho cuidado. No, en ningún momento, excepto en la transfiguración, que me parece a mí que fue una cosa, sería para cumplir alguna profecía, o a lo mejor se le venía tan pesada la mano que alguna manifestación de su poder tenía que haber. O sea, y más encima a los apóstoles después se le venía peor la cuestión, viendo a su maestro hecho pedazo, que había que mostrarle algo, si yo no soy ajeno a esas cosas. Pero estamos de acuerdo en eso. Ya con la mamá de Jesús, los católicos y los evangélicos ya no piensan igual, ya como que la cosa... ¿Qué infalibilidad estamos diciendo? ¿Es infalible para ustedes o es infalible para nosotros? ¿Es infalible lo que piensa Benijín, que anda con la chaqueta para todos lados, botando giles porque cree que así es la manifestación del Espíritu Santo? ¿O es lo que cree Maldonado, que mientras más plata le ponía al bolsillo, el Señor más plata te va a poner a ti? Y eso también es bíblico. La interpretación que cada uno le da a la Escritura, la infalibilidad de aquello depende mucho de nuestro propio parecer. Tenemos una pura certeza, hermano Daniel, no dos, una sola certeza: que Cristo vino a la tierra a morir por nosotros, porque nosotros solo, por nuestra cuenta, no nos hubiéramos podido acercar a Dios jamás. Lo demás, todo depende como lo cocine la dueña casa, o si en alguna iglesia dicen una cosa, en otras dicen otra. Entonces, claro, la Biblia es infalible, pero entre nosotros, así como para callados, como estando nosotros solitos, hay tanta cuestión que no coincide. La edad de Abraham. ¿Tú has escuchado eso de la edad de Abraham? Y bueno, es un capítulo aparte, pero la edad de la gente que vivió en cierta época, hasta cierta época, Enoch, y después vino, como que no cuadra la cosa. Pero uno lo pasa por alto y dice, bueno, que no cuadre, ¿qué importa que no cuadre? Jesús, el hijo de David, pero si José no era su papá, pues. María, y si María traía la genealogía de David, ¿por qué no hacen la genealogía de María y hacen la de José? Son cosas que uno puede decir, no, que eso, pásatelo por arriba nomás. No, sáltate esa cuestión, ¿qué estáis pensando? Pablo decíamos, no pierdan el tiempo con genealogías estúpidas. Imagínate cómo habrán peleado con la tontera.
No pierdan el tiempo con genealogías absurdas, decía Pablo. ¿Para qué? Pásense por arriba de eso. Entonces, claro, si a ti te preguntan algún día, la Biblia es infalible. No, no hay ningún error. Pero si mira lo que dice acá, y mira lo que dice acá, pero eso no es un error. Lo que pasa es que tú no cachai. ¿Cachai? Decimos en Chile cuando no entiendes, no lo ves. En relación a eso de la cuestión bíblica, yo tengo ciertos pensamientos derivados de pues, lo que he escuchado y estudiado acerca del tema. En primer lugar, sí es muy cierto que todos los escritos primero fueron tradición oral y después fueron escritos, entonces hay una pérdida de información. También está el sesgo que tiene cada humano al escribirlo, al decir, bueno, es que no me gustaría que esto se leyera en un futuro, entonces vamos a cambiarlo un poquito. Entonces ahí hay otro porcentaje. Después sigue que los originales no los hayan traducido bien porque el lenguaje en aquel entonces y la idiosincrasia era distinta. Y así viene el sesgo viene creciendo. Pero eso yo creo que es lo de menos. En eso se fundamenta precisamente el Corán. Y ese es uno de sus máximos orgullos, en que el Corán dice, es que nuestro libro, a diferencia de la Biblia y de otros escritos sagrados, el nuestro es exactamente lo que se escribió, es exactamente. Y yo se los creo, pero es que ese no debería de ser un orgullo acerca de la Biblia. El orgullo acerca de la Biblia es otro. Bueno, no orgullo, sino la veracidad que tiene la Biblia no está en su letra, sino en su esencia, sino en el mensaje que trata de transmitir y no en la forma que se transmite. Entonces, si uno dice, es que Jesús se levantó, o es que Jesús se paró, o es que Jesús se irguió, yo creo que el mensaje todo debería de apuntar hacia la cruz y no hacia las formas de haber llegado a la cruz. Entonces, ese es más que nada una de las observaciones que les tengo a todos los que dicen, no, es que esta versión, el griego dice esto, no, pero es que hay que verla en hebreo, hay que verla en arameo, no. Por algo llegó así y yo creo que es para tumbar ese ídolo, para decir, bueno, es que la Biblia sí es infalible, pero es infalible en su esencia, no a lo mejor en su elaboración, sino en su esencia, en lo que nos trata de decir, en a quién nos quiere presentar. Y ahí viene la pregunta del siglo. Si algo tan sesgado llegó a nuestras manos, parchado, remendado, aumentado, etcétera, ¿se le puede considerar la palabra de Dios? Bueno, hay una profunda cicatriz en eso, una herida muy grande, porque hay tanto hermano que depende de eso. Hay tanto hermano que vive y tiene su vida fundamentada, no en la roca que es Cristo, es lo que ellos dicen. Yo tengo mi vida fundamentada en la roca que es Cristo. Pero ellos tienen su vida fundamentada en la Escritura. Y es más fácil hacer creer a una persona que es un limón a bajarlo del limonero. Tú no vas a convencer a esa gente. Ningún apóstol, ni el Señor Jesucristo, y ninguno de los santos varones que escribieron antes de ellos, que amó jamás a las Sagradas Escrituras como palabra de Dios. Nunca. Nunca decían, como está escrito en la palabra de Dios, o así fue escrito en la palabra de Dios. No, ellos decían, como dicen las Escrituras, como fue escrito, y también decían la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios la ocupaban en otra acepción. El Señor Jesucristo decía, el que oye mi palabra. Y la gente corría a leer los escritos judíos para ver qué era lo que el Señor estaba diciendo y poder oírlo. No, es una estupidez.
el que oye mi palabra. Las ovejas oyen mi voz. Y desgraciadamente, todos los líderes y ministros del mundo evangélico, por decir una cosa que no debería decirse, pero del orbe evangélico, del universo evangélico, no les queda otra que aseverar firmemente, y si es preciso con el riesgo de su propia vida, que la Biblia es la palabra de Dios, porque si no se les cae todo. Si no es la palabra de Dios la Biblia, entonces lo que tenemos es un libro que nos sirve para entender históricamente cómo fue el proceso, para saber también lo que en algún momento Dios dijo, para saber cómo reaccionó un hombre o otro hombre o hasta una mujer en referencia a lo que se le estaba ordenando. Pero ¿qué tenemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Necesitamos la palabra de vida. Necesitamos la palabra que nos llegue al alma y la parta y nos atraviese los tuétanos. Esa palabra, y esa palabra es Cristo. Pero el ser humano no puede vivir sin su porquería idólatra. Necesita una cuestión a la cual llamar Dios. A ver, ellos no dicen la Biblia es Dios, porque tarados no son. Pero ellos dicen la Biblia sana, la Biblia guía, la Biblia sana, salva, la Biblia es el camino. Aquí en la Biblia usted encuentra la vida. El libro. En el libro tienen todas las características divinas del Señor Jesucristo. Salvación, el camino, la verdad, todo eso es la Biblia. ¿Cómo les haces tú entender que eso es idolatría? Es como explicarle a un católico que María, siendo la madre de Jesús, y siendo Jesús el Cristo, y siendo el Cristo Dios, María no es la madre de Dios. Vas a estar meses y meses con una pura persona tratando de hacerle entender eso, y es muy probable que al final tú mismo termines diciendo que María es la madre de Dios, porque te van a convencer por cansancio, porque son así. Lo mismo pasa con los evangélicos. Tú al evangélico le dices, pero mira, la Biblia no es la palabra de Dios, es una herramienta útil que nos sirve a nosotros para redarguir, para convencer, para instruir en justicia. Pero es una herramienta. La palabra de Dios es eterna. La escritura se inventó poquito antes que Abraham, poquito antes que Noé. La palabra de Dios va a estar con nosotros en el cielo. La Biblia no. La escritura sagrada no. No vamos a tener una Biblia debajo del brazo. ¿Cómo le explicas tú a las personas que Dios, por medio de las sagradas escrituras, te corrige, te instruye, te convence? Pero la palabra de Dios te cambia la vida, por loco. La palabra de Dios te hace una nueva criatura. La palabra de Dios es Cristo.
en el principio era la Biblia. No, si no dice eso. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. La Biblia no es Dios. Pero ¿cómo lo haces tú para convencer a la gente que pobrecita tiene una Biblia abierta en su casa encima del velador para protegerse? Y en el Salmo 91 va a protegerse más. Y lo hacen. Y lo hacen conscientes de que eso es algo bueno. Y yo las cosas buenas, cuando veo que algo es bueno, inmediatamente digo, oh, esto es bueno. Cuando vemos que algo es bueno, tenemos que tener cuidado. Se meten a Google y empiezan a buscar sabiduría humana. Harta sabiduría humana. Y cuando ven algo que les llama mucho la atención, lo toman, lo juntan con 5 o 6 versículos bíblicos que más o menos coincidan con esto, te fabrican un sermón y te dicen, es palabra de Dios. El Señor me dijo que hoy debía hablarles de esto. Y te abren un versículo. Pablo, cuando te decía, yo vengo a hablarte palabra de Dios, no tenía la Biblia. Pedro, cuando le habló a la gente después de que vino Pentecostés, le dijo, varones hermanos, estos no están curados como ustedes piensan. Eso no fue con la Biblia. Ellos no decían, nosotros venimos a predicarles la palabra de Dios y les pasaban la Biblia. No, ellos decían, ustedes han creído a nuestra palabra, ustedes han creído a la palabra, a Cristo, la palabra que nos fue entregada, la palabra que nos fue dicha, la palabra que nosotros hablamos. Y no andar con la Biblia porque todavía no había Biblia. Cuando decían sobre los escritos sagrados antiguos, decían, porque como fue escrito, se murieron los apóstoles, se murió Juan, y se acabó. De ahora en adelante, la Biblia es la palabra de Dios. ¡Pah! No hay palabra de Dios, pues Daniel, no hay. ¿Quién tiene palabra de Dios? Cuando leemos la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo nos muestra lo que Dios nos quiere decir, ¡pah!, de la Sagrada Escritura. A mí me muestra una cosa, al hermano le muestra otra, al loco de las llaves le muestra otra. Dios te dice en esta hora, este 2021 va a ser diferente al 2020. En este 2021 te voy a entregar llaves con las cuales podrás tener acceso a caminos por donde nunca se había podido caminar. Al loco de allá le muestra otra, al que saca demonios dándole besos a las cabras le muestra otra, al que se mete jugo de limón a la boca y se lo tira en la cara a la gente para sacarle los bichos, le muestra otra, y el Espíritu Santo le muestra una cosa diferente a cada uno. ¡Pah! No es así. El Espíritu Santo puede usar la Biblia para enseñarte, de hecho, es lo que hace. Pero cuando es palabra de Dios, es palabra de Dios. I can't laugh. Я не могу смеяться. Y yo no creo que la palabra de Dios, que I can't laugh when they make the Holy Ghost look like a fool. Я не могу смеяться, когда они... convence, que
pasa por tu corazón y llega hasta tu alma y te hace pedazos aquí adentro, sea la Biblia. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos salvó. No es la Escritura Sagrada. Si tú te fijas, mira, haz un ejercicio simple. Yo me paro aquí en esa plataforma y yo te digo a ti que el mayor poder que hay en el mundo no es el poder de los militares, no es el poder de Escucha cualquier sermón de cualquier pastor, de cualquier pastor, y cámbiale. Cada vez que el pastor dice palabra de Dios refiriéndose a la Biblia, cámbiale palabra de Dios por Sagrada Escritura y vas a ver que está predicando una locura. Este es el mayor poder que hay en el mundo. Porque usted aquí en la palabra de Dios tiene la vida. Ponle Biblia, porque aquí usted en la Biblia tiene la vida. Se les caerían los pelos de la estupidez que están diciendo. Parecería comercial. Tienen un mes de la Biblia. Igual que los católicos un mes de María, estos tienen un mes de la Biblia. Idólatras. Y el diablo no te va a hacer que idolatría algo malo. Te va a hacer idolatrar a la Madre de Jesús, que es una joya, o sea, para engañarte la mamá, po. O sea, tú no vayas a decir, oye, para un poco, para. Si no podías estarla poniendo como diosa, pero si es la mamá, te escucha Jesús, te pega. Si es la mamá, sí, es la mamá, lo crió, pero si cuando estaba muriéndose en la cruz, la mamá estaba llorando, lágrimas, terribles, sí, es la mamá. Lo crió, sí, lo crió y todo, pero no es la madre de Dios. ¿Cómo no va a ser la madre? El diablo te usa lo más sagrado que pueda encontrar, algo que sea indiscutible. Y después de María, ¿qué es lo otro indiscutible? La Sagrada Escritura. Si ya con María, a María le juntaron a San Pablo, San Pedro, San Judas, San Bartolomeo, la Virgen del Pilar, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Virgen del Rocío, y todos los santos, y ahí todo el imán de esa desgracia que les cayó con ese engaño a los católicos. Fue un imán que al final absorbía cuánto santo nombra la Biblia y después cuánto santo nombró el Vaticano y cuánta virgen encontraron por acá, y vamos imantando porquería, y después imágenes mundanas, la pulsera de los marcitos, y los católicos creen en cualquier cosa. Tienen una virgen no sé si allá se usará en México, pero acá ponen a la virgencita en el jardín, una grutita chiquitita así, y le ponen velita. Y en todos lados. En la puerta un ramito de litre para espantar los malos espíritus. Adentro los budas, los elefantes puestos para la ventana, las ranas con la boca abierta para la plata, y vamos los fines de año comiendo lentejas que traen suerte, dándose 3 vueltas alrededor de la mesa, usando ropa amarilla interior. Creen cualquier cosa porque se lo echaron al bolsillo. Los evangélicos también creen que la Biblia tiene atributos divinos. Por lo tanto, si tú vas a Israel y agarras una piedra del río Jordán, también te la pueden vender.
pare de sufrir. Te vendían llave, sopapo, embudo, emboque, todo santo porque venía de la tierra de Israel. 3.000 personas, 4.000 personas comprando. Y sáquele una hoja a la Biblia, o hermano, ponga su Biblia así, y encima de la Biblia ponga su billetera. Y los evangélicos llevamos recién, ¿cuántos años? ¿400? ¿500 años? Pongámosle 700. La Iglesia Católica tenía 1.600 años para asimilar toda clase de porquería, toda clase de basura. Nosotros estamos recién empezando a asimilar basura, porque nadie le pone un coto al asunto, nadie dice no, paren, ustedes no pueden hacer un camino en una foto con puras Biblias, no pueden, porque la Biblia no es el camino. Y yo la he visto las fotos, busca, le pone en Google, pone imágenes de la Biblia, y vaya a ver unas cosas que te voy a decir, pero ¿cómo pueden comerse esto? Miles y miles de evangélicos. No son una congregación pequeñita, son la mayoría. La mayoría. Por eso cuando yo escucho un pastor que empieza un sermón y dicen, vamos a la palabra, porque dice la palabra, yo no lo escucho, porque no tiene nada que entregarme. Es un hombre que está ciego. Mucha sabiduría, mucha más que yo, mucho más conocimiento que el mío, buenas palabras, sabias palabras, pero él dice que la Biblia es la palabra de Dios y yo no le voy a dar pelota a una persona que me dice eso. Ahora, ellos me dan lástima, a veces me dan rabia, a veces me dan amargura, pero los que me dan risa, y solamente me dan risa, nada más, que yo los veo y digo, pero, y me río, son los que se dicen profetas y salen con que la Biblia es la palabra de Dios y son profetas. Esos sí que están perdidos. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos nos quedamos con el tema de los profetas para la siguiente edición. Gracias. Vale. Un abrazo.